Punto y coma, el Foro de Honduras presenta el saludo a toda la teleaudiencia a nivel nacional, toda Honduras, pero también a los televidentes en los diferentes países, especialmente el continente americano, en Europa, allá en España, Italia, en Francia, en Inglaterra. Ya tenemos más de 500,000 de compatriotas, especialmente mujeres, y les agrada y sobre todo les llena el sentimiento tener una producción de Honduras, pero sobre todo esta emisión del Foro Punto y Coma, porque es una producción desde la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula. La temática está relacionada al acontecer internacional y de lo que ha ocurrido, como dicen los analistas, pocas veces en la gran nación del norte, Estados Unidos. ¿Recuerdan los que han estado pendientes que se dio un acto de invasión o de toma del Capitolio cuando se iba a realizar una sesión donde estaban las representaciones más importantes y denominadas soberanas de la gran nación del norte para ratificar la victoria del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden? Allí pues se había convocado el miércoles anterior una manifestación. No tenemos que variar nada, sino que irnos directo al grano. La convocó el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que ha comprometido muchísimo a su partido republicano y lo ha enfrentado con la otra facción importante de Norteamérica, los demócratas. Pues los medios de comunicación han colocado esta situación que desembocó en violencia, donde hasta este momento se conoce una cifra de 5 muertos y más de 10 heridos y muchos golpeados, detenidos, y ahora el sistema de lo que es la parte legal que va a ejercer las acciones contra todas aquellas personas que fueron captadas por cámaras o que se sospeche que están involucrados, incluyendo el presidente Donald Trump. Se ha pedido su destitución, han pedido que renuncie, han anunciado un juicio político inmediatamente que termine el ejercicio de su mandato. La otra situación es que él ha dicho que concluye ya su gobierno. Aún así, no acepta que le ganaron limpiamente ni por la vía democrática que permite estos sistemas de elecciones. Pero también tenemos los apuntes de los analistas de lo que podría ser una gran estremecida, un revésón a la cuna de la democracia, como se le ha identificado a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para desarrollar esta temática que he anunciado, a la que he dado una introducción, tenemos a dos invitados de gala aquí en Maya Televisión y las emisoras que están retransmitiendo, la poderosa y libertaria Radio 1 en sus plataformas digitales desde la ciudad de San Pedro Sula, y Radio El Mundo, más de 61 años de transmisiones, lo hace en banda abierta de FM, esta emisora denominada La Grande de Honduras por la onda popular sanpedrana, tan influyente, tan querida, tan amada, y aquí está con nosotros, aparte de los más de 1000 sistemas de cable a nivel nacional, el sistema satelital, las redes sociales y los otros medios que de manera espontánea nos retransmiten esta señal a sabiendas de la importancia de la temática y dos, la trascendencia de nuestros invitados. Desde la ciudad de Tegucigalpa está Efraín Díaz Arribellaga. Él es un líder político, expresidenciable hondureño, analista y entendido en asuntos diplomáticos internacionales, por una parte. Y desde California, exactamente en Estados Unidos, tenemos al prestigiado analista internacional, un estudioso, investigador y observador de estos acontecimientos,
Antonio Flores Arriaza. Bienvenidos, señores, a Punto y Coma, el Foro de Honduras. El licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y compartir este espacio con mi querido amigo Antonio Flores Arriaza. Gracias por la invitación, licenciado. Licenciado Antonio Flores Arriaza. Muchísimas gracias por la invitación de Maya TV, de ustedes particularmente, que nos consideran para dar opinión en este programa tan valioso y tan retransmitido a nivel nacional e internacional. Y también muy honrado por estar en compañía de mi apreciado amigo Efraín Díaz Arribillaga, a quien le guardo, además de estima, un alto respeto. Al menos yo estoy impresionado y conozco a grandes personalidades. Incluso he leído las declaraciones de dos expresidentes de los Estados Unidos. El señor George Bush ha sido un poco peyorativo, no tanto un poco, sino que abiertamente. También el señor Barack Obama, que se han involucrado de manera directa en esto que podría ser el gran escándalo político de los Estados Unidos de Norteamérica, que no podemos dimensionar a dónde llegará. Licenciado Efraín Díaz Arribillaga, usted que ha visto lo acontecido en Washington, allá en los Estados Unidos, en esta ocasión lo que se ha denominado una insurrección, una toma, lo que ha sido prácticamente una invasión al Capitolio. Ahora queremos que usted nos dé una exposición al respecto. Bien, bueno, creo que esto uno lo han señalado no como el final, sino como el comienzo de un periodo bastante difícil para los Estados Unidos de América y para el presidente ya electo, Joe Biden. ¿Por qué esto es así? Porque es una nación en este momento, uno de los legados del presidente Trump ha sido precisamente la división y la polarización en los Estados Unidos de América. Me parece que ha sido importante que en Estados Unidos la institucionalidad ha funcionado. Y cuando digo ha funcionado, me refiero al Poder Judicial y el propio Poder Legislativo. Frente a, de alguna manera u otra, las diferentes intenciones que desde la Casa Blanca el presidente actual, Trump, ha venido planteando alrededor de la credibilidad de las elecciones a las cuales ha calificado como fraudulentas. Algo que pocas veces, por lo menos en lo que va de la más reciente historia, algo parecido se hubiera sucedido. Y sabemos que los acontecimientos que se dieron el día miércoles en el Capitolio, que era la sesión solemne tanto de la Cámara de Representantes como el Senado, para certificar la decisión del colegio electoral de la elección del presidente Biden. Debo apuntar que había ya anteriormente una serie de recursos que habían sido presentados en los juzgados y las cortes en algunos estados, sobre todo claves como Pensilvania, Arizona mismo, en el cual se cuestionaba todo el proceso, en Texas, de lo mismo, los cuales fueron desestimados por el Poder Judicial, por las mismas autoridades estatales, pero el presidente Trump nunca realmente quiso aceptar ese resultado, no lo sigue aceptando, y conociendo su personalidad, lo que estamos frente a alguien que nunca va a reconocer que perdió. Y con este teatro que ha montado, lo que está nada más diciendo es salvando su ego para decir de que estas elecciones fueron fraudulentas. Y lo que vimos de las fuerzas de choque, estos grupos ultraderechistas que se presentaron ante el Capitolio, irrumpieron en el Capitolio con violencia, realmente es una manifestación muy clara de que eso no resultó al azar, sino que efectivamente eso estaba planificado. Y en reunión previa, el propio presidente como que instigó a estos grupos, dándoles el espaldarazo
de su total apoyo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta gente es parte de la base social que el presidente Trump tiene. O sea, pues no son unos movimientos aislados, sino que es parte de la base social de eso. Recuérdese que el presidente Trump en esta elección sacó más votos que en las elecciones en las que derrotó a Hillary Clinton. O sea que hay un importante sector del electorado de Estados Unidos que votó por Donald Trump. No quiere decir que todos estén a favor de la manera como ha conducido todo este proceso, pero sí un sector importante del país. Así es que eso me parece que es una demostración de que hay inclusive senadores y congresistas en el Poder Legislativo de Estados Unidos que estaban dispuestos a interrumpir el proceso de certificación, ¿verdad? Y era una fuerte cantidad tanto de congresistas como de senadores que iban a presentar una objeción para la certificación de la elección de Biden. Los acontecimientos que se dieron, la violencia que se dio, hizo cambiar de alguna manera u otra a varios de ellos, lo cual hizo posible que se produciera la certificación de la elección de Biden. Pero aún así, un número importante de senadores votaron a favor de la objeción. Casi la mitad de los congresistas republicanos lo hicieron igualmente. Pues eso le da indicación a usted y a los que nos escuchan y nos ven de que no es un hecho aislado, sino que es parte de toda una estrategia que se ha venido desarrollando no solamente desde la elección, sino que desde antes por el presidente Trump, quien ha alentado a todos estos grupos que de alguna manera u otra posiblemente son grupos descontentos, frustrados de alguna manera u otra en la sociedad norteamericana, aunque no todos seguramente, pero que son la base de su pensamiento, ¿verdad? Y estos grupos se caracterizan esencialmente por su total oposición a las diferencias, al pluralismo en Estados Unidos, básicamente racistas, xenófobos, principalmente como conociendo que se hablan de grupos de supremacía blanca. Y hay una cantidad de estados importantes, sobre todo del sur y del medio oeste de Estados Unidos, que de alguna manera se identifican con el presidente Trump en esto. Y él ha generado ese sentimiento que se volcó totalmente en contra del Congreso. Inclusive se hablaba, muchos decían que esto era como una revolución, como otra guerra civil, como una especie de ruptura que se estaba dando. Así es que ha sido una demostración de algunas fragilidades del sistema político en Estados Unidos, no se puede negar. Creo que de alguna manera u otra ha sido cuestionado, no solamente por el presidente Trump, sino que por prominentes dirigentes del Partido Republicano. Ahora, de que esto terminó, yo sinceramente le digo que no. Yo pienso que van a ser 4 años muy difíciles. Además, la situación de Estados Unidos en este momento con la pandemia es bastante crítica. En las últimas cifras económicas del mes de diciembre señalan que quedaron sin trabajo más de 140,000 trabajadores como consecuencia de toda la pandemia que ha sido también manejada pésimamente por el propio presidente Trump. Entonces, a Biden le toca una situación bastante complicada, aunque lo positivo, y con esto quizás termino ya, es de que al final los demócratas, el Partido Demócrata, pues se ha logrado el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, con la victoria de los 2 senadores que salieron triunfantes en las elecciones del 5 de enero. Eso pues le va a permitir suavizar el proceso de decisiones, pero sin embargo no la va a tener fácil para ellos. Entonces, pero al menos yo creo que
aún reconociendo que hay ciertas fragilidades en el sistema político de Estados Unidos, yo creo que al final ha pesado la institucionalidad. Y eso me parece que es algo que es rescatable de todo este aparente caos de grupos que yo los califico como neofascistas, ¿verdad? Es el total comportamiento, el culto a la violencia, el culto al racismo, a la discriminación, a no querer aceptar los otros. Y ellos están convencidos que estaban haciendo lo correcto porque así han sido instigados y eso es lo que ha prevalecido en toda esa base social que el presidente Trump ha creado desde que llegó la primera vez y desde la Casa Blanca. Licenciado Antonio Flores Arriaza, con la experiencia de sus estudios, se habla de un intento de golpe. Vamos a entrar a las leyendas denominadas memes de las redes sociales. Por primera vez en el continente americano se intenta dar un golpe sin la participación de la embajada gringa. ¿Es eso o exactamente hay otras razones de poder contra poder allí en Estados Unidos y para el mundo con esto que ha ocurrido? Sí, fíjese que partimos de un concepto interesante, que es que en mi opinión lo que realmente ha sucedido es un intento al menos de sedición. Es decir, que el señor Trump creo que ha aprendido mucho de América Latina y sin embargo creo que no lo ha aprendido tan bien. Él ha querido convertirse precisamente en uno de los tiranuelos que nosotros tenemos en América Latina, de los cuales nosotros hemos sufrido tanto, que nos han hecho padecer tanto y que han costado tantas muertes a nuestros países. Efectivamente, tenemos que Donald Trump se niega porque él tiene una personalidad que ya en la excelente participación del licenciado Efraín Díaz Arribillaga, a quien yo considero el mejor economista político que hay en el país, ha hecho un análisis que también ha tocado el tema de la personalidad. No se puede obviar la personalidad de un individuo. Y aquí mismo en Honduras tenemos algunas personas que su personalidad es un gran problema para este país, porque de repente tenemos igualmente aspirantes a ser nuevos líderes nacionales con personalidades similares a la de este señor, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante. Entonces, tenemos un hombre que él se cree que todavía está en el programa The Apprentice que tuvo en televisión, en donde él despedía a todos los que no le parecían. Eso es lo que ha venido haciendo en su gobierno. Ha despedido a todas las personas que no le han parecido, a cuántas personas hemos visto desfilar por los puestos más próximos al presidente de los Estados Unidos. Ha sido una cosa realmente sorprendente, impresionante, cómo este hombre ha llenado de méritos a un individuo y a los pocos meses lo despide porque dice él que no sirve. No sirve porque no le aupan, no le hacen los mandados que él quiere hacer. Pienso que quiero retomar algo de lo que dijo Efraín, que me parece muy importante. Es el hecho de que este historial de Trump nos ha mostrado a un hombre que se ha sabido imponer durante todos estos años a un partido. En un país en el cual los principios han sido como la guía de conducta. Sin embargo, Trump ha venido a trastocar las cosas. Ha venido a ser el figurón al cual nosotros en América Latina estamos acostumbrados a mirar e incluso a repetir. Pero él se convirtió en el figurón en el Partido Republicano y todos los partidarios de republicanos, tanto congresistas como senadores, prácticamente se le cuadraban como soldaditos, ¿verdad?, para obedecer lo que este hombre decía. Hay que rescatar a Mr. Romney, que es un senador de Utah, que fue el único que votó a favor del juicio político o impeachment cuando los demócratas quisieron hacérselo y que no dejaron que ocurriera. Es decir, Trump con ese suceso
agarró más alas porque se sintió que era intocable completamente y que podía hacer cosas que de repente ningún presidente anterior se había aventado a hacer. Ahora, ¿qué sucede con esto que estábamos viendo en este último mes de gobierno de Trump? Sucede un fenómeno y es algo que también Efraín lo ha mencionado rápidamente, quiero yo rescatarlo y aumentarlo. Ya desde algún tiempo se viene hablando del alto riesgo que tienen los Estados Unidos de crearse una nueva guerra civil. Es decir, porque existen muchas diferencias. Por ejemplo, aquí en California, donde yo estoy, hay mucha gente que utiliza en sus camisetas el Estado Libre de California. Es decir, aquí hay ya mucha gente que está hablando de que California, que me corriges por favor, Efraín, si no me falla la memoria, es la 8ª economía del mundo. Fíjense bien, California, un estado nada más de Estados Unidos, se constituye, si ordenáramos todas las economías del mundo, en la número 8. Entonces mucha gente aquí dice, bueno, independicémonos, ¿verdad? Seamos un estado independiente, además rescatando la historia, porque aquí es un estado que originalmente fue de México y aquí la población mexicana ha aumentado increíblemente. Entonces, ¿qué sucede? Se está hablando de que el sur, nuevamente, en los Estados Unidos, se está diferenciando y se está segregando del norte de los Estados Unidos. Y este señor Trump ha venido a incrementar esas posiciones discriminatorias en relación con la raza, con el origen, con el color de la piel de las personas, con el origen de algunos, por ejemplo, ha impedido que personas de ciertos países puedan migrar hacia los Estados Unidos, y no hablo únicamente de nuestros ciudadanos de Centroamérica, ¿no? De otros países del mundo, también lo ha impedido. Entonces, Trump ha venido a crear una separación, y esa separación se ha incrementado ahora mismo en este mes con los resultados de este esfuerzo desesperado e infructuoso que él ha venido aplicando para lograr que se desacrediten los resultados de la elección, presentando algunas iniciativas legales. Suprema Corte está con una membresía que hay más jueces nombrados por Trump. Así que él creyó de que estos jueces le iban a agradecer que él los había nombrado. Y no, en ese país los jueces son jueces, no son políticos. Y por tanto, la Suprema Corte desatendió la expectativa de Trump. Esto ha traído resultados importantes porque hemos observado que ya ha ocurrido un rompimiento entre los senadores republicanos que ya no están al 100% respaldando a Trump. Esto va a traer consecuencias en el Partido Republicano, porque además el hijo mayor de Trump dijo de una manera realmente sorprendente que este ya no era el Partido Republicano, sino que era el Partido Republicano de Donald Trump. Es decir, que ya Donald Trump les había puesto sello a los republicanos. Es una cosa que realmente en un país como desarrollado, la gente no se maneja de esa forma. Entonces, yo pronostico de que va a haber un rompimiento importante, tanto de personas que se podría pensar que podría tener un liderazgo que encabece Romney y que podría encabezar el propio líder de la mayoría en el Senado republicana, que es Mitch McConnell, que fue durante todo el periodo de Trump su principal aliado, pero que en el último momento se le dio vuelta. Y McConnell dijo que no podía seguir respaldando a Trump en lo que se había metido. Ellos dos podrían ser quienes de inicio empiecen con un reposicionamiento dentro del Partido Republicano, y yo auguro que existe la posibilidad de que se cree un cisma importante dentro del Partido Republicano en el que, por un lado, Trump quiera adueñarse del partido y, por otro lado, los opositores de Trump, posiblemente encabezados por lo que he mencionado, y otros nuevos líderes que pueden surgir, vayan entonces a conformarse
dos grupos importantes en el partido y aún la posibilidad de que dicho partido se divida y se aparezca un nuevo partido en los Estados Unidos. Punto y coma, el Foro de Honduras, presentando la temática relacionada a lo ocurrido el miércoles 6 de enero. Coincidencia del calendario cristiano, conmemoraba el Día de los Tres Reyes o de los Tres Magos y lo que ha ocurrido allá, el rompimiento de un estado que podía haber sido de transición, de paz, hacia el cambio de gobierno. Pues ahora tenemos en nuestra televisora, en nuestra compañía de televisión, a dos invitados. El reconocido analista internacional Antonio Flores Arriaza, y como él lo ha calificado, a un político experto en materia diplomática y considerado el mejor economista político de Honduras, Efraín Díaz Arribillaga. Nos vamos a la pausa promocional de este foro desde nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa. El licenciado Antonio Flores Arriaza está en California, en Estados Unidos. El licenciado Efraín Díaz Arribillaga en la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y la producción de este foro desde la costa norte en la culta, trabajadora y bella San Pedro Sula. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Punto y coma, el Foro de Honduras por Maya Televisión, retransmiten importantes estaciones de radio, todo el sistema de cable, el sistema satelital, las redes sociales. Si usted no vio el principio, la primera parte de este foro, lo puede volver a tener en repetición aquí en esta televisora, en las radioemisoras y por supuesto en nuestro canal privado de YouTube. Comparece el licenciado Antonio Flores Arriaza, un reconocido analista internacional, y por supuesto el expresidenciable político, conocedor de asuntos diplomáticos y considerado el economista político más importante de Honduras. Yo también coincido en eso, el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Entre otras, podríamos considerar la invocación a la enmienda 25. El presidente electo Joe Biden ha comparecido ya el día jueves, el viernes, el sábado y hoy domingo ya más abierto, ya ratificado. Incluso pues se ha dado la información de que Donald Trump no va a estar en su toma de posesión. Prácticamente lo ha celebrado, pero en ningún momento ha pedido nada en materia penal, criminal o judicial contra el actual presidente, licenciado Efraín Díaz Arribillaga.
Sí, bien, me parece que lo expresado por Antonio Flores Arriaza me parece que es un punto muy importante, lo que él señalaba. Hay dos cosas que rescato ahí. Uno, que el Partido Republicano parece estar dividido, ¿no? Y eso es una realidad. El trumpismo, si usted lo quiere poner así, es como una de las alas o una facción del partido que tiene una base importante, digamos, en el país, y el Partido Republicano tradicional que debe ser rescatado con algunos de los líderes que muy bien lo señala Antonio Flores Arriaza ahí. Y otra de las características que se le atribuyen a Trump, que lo hemos visto acá, es la obediencia del rebaño, ¿verdad? La obediencia perruna, que él esperaba de todos y al que no realmente actuaba de esa manera prácticamente salía. Y en los últimos momentos más cruciales, muchos de ellos realmente tomaron la decisión de apartarse de él. Así es que es un solitario, de alguna manera, dentro de la propia Casa Blanca. Sobre la aplicación de la enmienda 25, que es lo que se refiere a una posible sanción para el presidente, ha estado siendo considerada por varios de los líderes políticos. Inclusive hay una nota de varios empresarios y de corporaciones en Estados Unidos aconsejando de que Trump deje la presidencia hasta ya en este momento para facilitar y evitar que se puedan producir decisiones que pudieran interrumpir el proceso después de los acontecimientos que se tuvieron, como dijo usted, como regalo de Reyes en la Epifanía el miércoles pasado. Esa es una consideración. Hay otros puntos de vista que dicen que empezar con este proceso, el tiempo es muy limitado. Estamos, creo que a 12 casi días de la toma de posesión, y que el tiempo es muy corto para iniciar un juicio político o la aplicación de la enmienda como tal. Pero que sí hay consecuencias que deben ser realmente castigadas después. Y en este caso, me parece que es el camino que yo avisoro que puede seguirse. Porque también, conociendo la personalidad de Trump, eso del esfuerzo para hacer un juicio político, como bien lo señalaba también Antonio anteriormente, el juicio político que nunca se dio, y debo decir ahí que los republicanos tienen gran responsabilidad de esto, no solamente Trump. Ellos tienen una gran responsabilidad porque fueron realmente demasiado permisivos con la conducta del propio Trump, que le permitió, digamos, hacer lo que le dio la gana a sus anchas, aún en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, el enfrentamiento con sus aliados en Europa, con todas las acciones que hizo contra China. O sea, que tienen repercusiones importantes todas estas decisiones sobre el cambio climático, haberse salido, digamos, el Acuerdo de París. Bueno, son algunos de los elementos que uno realmente se pregunta, digamos, qué es lo que está pasando, pero esa es la visión que él tiene, y mucha gente lo acuerpa bajo aquella frase demagógica de hacer de nuevo Estados Unidos grande. Eso es lo que ha calado, esa es como la identidad, el nacionalismo, ¿no?, que él ha imprimido en mucha de esta gente que realmente lo sigue. Entonces, esa plataforma de la salida, de la posible salida de Trump, yo en lo personal no la veo tan adecuada, porque puede ser el escenario perfecto para una personalidad como la de él, de ser convertido en una víctima nuevamente, una persecución hacia esto. Entonces creo que más bien el camino final es evitar de alguna manera, porque inclusive se le ha solicitado al vicepresidente Mike Pence de que él inicie ese proceso, y Pence es el vicepresidente, rotundamente se negó a hacerlo, lo cual era perfectamente se esperaba. O sea que desde parte del lado republicano eso no se va a hacer. Así es que no creo que sucede en lo personal, así pienso, salvo que se presenten unos acontecimientos de tal manera que la situación se vuelva inmanejable. Pero creo que dada la situación, aunque él ya anunció que va a haber una transición ordenada, estable, sin mayores problemas, pero ya sabemos que es un hombre que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Es un hombre totalmente inestable, pero no es que sea inestable, sino que esa es su manera de serlo. No, hay que desenmascararlo, pero realmente todas esas cosas no lo hace por locura, sino que está perfectamente claro
qué es lo que quiere lograr. Y a él está apuntando a la candidatura para el 2024. Entonces muchos piensan que sí hay que hacer acciones legales para castigar a aquellos realmente que actuaron en contra de la Constitución y en contra de las leyes de Estados Unidos. Y yo rescato, creo que también lo dijo Antonio, pero lo vuelvo a rescatar en mi primera intervención, que nosotros tenemos que aprender la lección de lo importante que son las instituciones en un país, cosa que no tenemos en Honduras. Un poder judicial que no es independiente, un Congreso que no es independiente, organismos contralores del Estado que no son independientes, la Fiscalía. Entonces, eso nos indica la importancia de la institucionalidad democrática en una nación. Y eso es lo que ha prevalecido. Y sobre todo, me parece, y hay que reconocerlo, el compromiso que la gente tiene con el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho en los Estados Unidos. Yo creo que esa es una lección importante dentro de toda esta crisis que debemos rescatar, sobre todo para nosotros con democracias frágiles, incipientes, donde prevalece el autoritarismo y el despotismo, la falta de independencia de los poderes del Estado. Eso es lo que de alguna manera también ha salvado a los Estados Unidos de toda esta nueva embestida que ha venido desde la Casa Blanca. Entonces yo, con eso concluyo, digo que no me parece que eso se va a dar, tampoco creo que es lo mejor en este momento. Yo creo que Biden tiene que tener la sabiduría suficiente como para saber cómo debe moverse en un ambiente difícil, en esta transición complicada que se le ha hecho y que va a recibir un país difícil, con el cual va a tener que generar las condiciones para una unidad nacional que en este momento se ha visto realmente truncada por todo el legado, para mí nefasto, que Trump ha dado a los Estados Unidos en el plano interno y en el plano internacional. Licenciado Antonio Flores Arriaza, solamente advertir que las redes sociales le dieron un castigo suspendiéndole la cuenta. A estas alturas ya le han restablecido esa ventana de comunicación, pero sí es una gran lección. Y como ustedes han manifestado, han coincidido en que él prácticamente ya está desarmado, está desconectado de ese imperio que lo emborrachaba de poder y de soberbia. Pero usted, licenciado Antonio Flores Arriaza, nos podría dar lo que se da en el mundo con lo que ocurre en los Estados Unidos, las otras potencias, Rusia, China especialmente, es una erosión, o estamos hablando de un camino hacia el derrumbe de esta gran potencia de nuestro continente americano. Mire, yo voy a destacar lo que dijo la señora canciller de Alemania, la señora Angela Merkel. Posteó en Twitter: es tiempo de reiniciar la democracia democrática. ¿Qué le parece? O sea, ¿qué dijo ella? ¿Qué les dijo? Les dijo que han tenido una democracia que ha carecido de democracia. Y eso es una crítica muy sutil, así como es un buen europeo, pero que ha calado, para mí, ha puesto el dedo en la llaga. Mire, lo de convocar la enmienda 25, yo creo que coincido totalmente con Efraín. Me parece que no es inteligente. No es inteligente hacer eso. No es prudente tampoco hacer eso. Ya al hombre le quedan ¿cuántos días a esta altura? Hoy estamos a ¿cuánto? A 8, le quedan 12 días. Bueno, menos, 11 días, porque ya el 20 ya no lo será. Yo pienso que, primero, mire, Mike Pence ya le creó suficiente distancia a Donald Trump cuando no hizo en el Senado lo que Donald Trump esperaba que hiciera. Donald Trump le mandó prácticamente, según él, para que Mike Pence desacreditara a los representantes electorales de los estados y que él nombrara a unos nuevos. El mismo Mike Pence dijo que él no tenía potestad para hacer eso. Y con eso Mike Pence asumió una posición correcta, ¿verdad? Correcta completamente. Ahora, lo de la aplicación de la enmienda 25 le correspondería a Mike Pence, que eso implicaría que él
convocar a un gabinete, el gabinete que ha sido nombrado por Trump, para efectos de que él y el gabinete se pongan de acuerdo en declarar que el presidente no es competente para seguir fungiendo como tal, y luego remitir una nota oficial al Senado para pedir y comunicar esa decisión del gabinete. El Senado tendría que confirmar por 2/3 que está de acuerdo con eso. Pero todavía el presidente podría enviar una nota diciendo que él no está de acuerdo. Y entonces tendría que venir una nueva reunión del Congreso, perdón, del Senado, para ratificar su decisión y echarlo del cargo. A todo esto Mire, se terminan los 10 días. Sí. Claro, desde luego, Sí. ¿verdad? Entonces, eso lleva y trae que no tiene mucho sentido. Y además, mire, ¿qué fue lo primero que ocurrió ante esa posibilidad? Que 2 miembros del gabinete renunciaron. Es decir, no se quisieron meter en el lío. Entonces, tanto Betty DeVos, que era la secretaria de Educación, y la señora Elaine Chao, que era la secretaria de Transporte, entre paréntesis, la esposa de ¿cómo se llama? Del líder presidente del Senado. de Mitch McConnell, para que vea que también ahí se cuecen habas, ¿verdad? Porque aquí criticamos que los políticos nombran a sus parientes, pues hombre, a ella también parece que sí. Entonces, ellas 2 renunciaron del cargo. Es decir, ya el gabinete está incompleto. Pero luego de eso, Trump es quien nombra el gabinete y quien lo destituye. Entonces, ante esa posibilidad, Trump perfectamente pudo preventivamente despedirlos a todos y él tiene la potestad de hacerlo. Entonces, todo eso quedaría en ridículo, como dijo Efraín. Mientras tanto, se ve el tiempo, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada. Pero lo más delicado es de que se pueden provocar reacciones de todos estos personas impropias que siguen a Trump, como por ejemplo que son el grupo de los QAnon y de los Proud Boys, que son gente socialmente desubicados. Por ejemplo, los QAnon son gente que cree en una serie de conspiraciones que el propio Trump ha promovido. Por ejemplo, que Donald Trump es un enviado de Dios para cumplir profecías. Y muchos evangélicos, hago constar que soy evangélico, pero muchos evangélicos le creen eso y creen que Trump realmente es un cumplimiento de la profecía de Dios, ¿verdad? En las Santas Escrituras. Y luego de eso que también está luchando contra el Estado oculto, el Deep State, y que está luchando para desenmascarar a una red de pedófilos. Todo ese tipo de fantasías que Trump les ha hecho son las ideas que siguen los QAnon, cuyo líder es ese que ustedes han visto, vestido prácticamente desnudo, con unos cuernos en la cabeza y con unos tatuajes en los brazos que representa el muro de Trump. Porque ustedes ven que es una serie de ladrillos lo que tiene tatuado ahí. Y luego los Proud Boys, que son ex soldados, ex policías, que esos sí son más peligrosos porque estos son gente que sabe manejar armas y que todos están armados porque en Estados Unidos es legal tener armas y no tener una. Yo vi incluso una foto cuando el problema de los étnicos que hubo en las ciudades de Estados Unidos, yo vi una foto de un tipo que llevaba, imagínese usted, hasta una bazooka. O sea, pueden tener armas realmente peligrosas. Entonces, puede ser que ese tipo de gente, que cuando usted ve quiénes eran esos que se acaban de tomar el Capitolio, se da cuenta que es gente que no vive ahí en el DC. Es gente que vive muy distante en los Estados Unidos y que se movieron para estar ahí. O sea, viajaron de lejos. Entonces, tienen la capacidad de hacer un movimiento que puede resultar muy sangriento. Por ejemplo, la mujer que murió es una ex policía. Cuando se critica mucho que la policía no actuó rápidamente, no los detuvo para que no ingresaran. Pero es que la policía, si usted observa las fotografías, estaba ampliamente superada en número y no era estratégico. Lo que ellos hicieron fue replegarse estratégicamente y allá adentro,
en el edificio marcaron una línea roja. Esta mujer, fíjese bien, siendo policía, ella debe saber las normas. Ella rompió un vidrio y estaba tratando de cruzar la línea roja. La línea roja ya no la va a cruzar nadie, ¿verdad? Ahí el que cruza la línea roja le dispara. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Le hicieron un disparo porque ella ya cruzó la línea roja. Entonces, ahí toda autoridad marca una línea roja. Eso se define aún en diplomacia, ¿verdad? Cuando usted está negociando, marca una línea verde, una línea amarilla y una línea roja, después de lo cual ya no negocia más, ¿verdad? Entonces, estas son cosas peligrosas, ¿verdad? Que puede ocurrir que Trump la dispare. Ahora, sí es importante el hecho de que Trump ya perdió sus ejecutores. Ya Mike Pompeo dijo de que ya él aceptó que va a haber una transición pacífica. Mike Pompeo es el principal brazo de él. Es de importante hacer ver, porque es una gran preocupación de mucha gente, que él todavía tiene el maletín atómico del botón rojo, que podría disparar los misiles. No, eso no es así. Que le quiten el los maletín códigos nucleares. No, es que el maletín no es el que dispara los misiles. El maletín lo que dispara es la orden para el comando estratégico. Allá hay una serie de generales que son gente de alto nivel, que además no son únicamente militares, sino que son gente profesional que sabe las cosas y toma decisiones. No porque venga una orden de Trump, que ellos saben que deben de reunirse una serie de requisitos para disparar un misil atómico. No es solo porque el presidente lo diga. Si no hay ningún ataque de un país adversario que se mire que están lanzando los cohetes contra Estados Unidos, ellos no van a proceder. Eso no es así de fácil. Y además de eso, también Nancy Pelosi, la vocero del Congreso, también ya habló con el alto mando para conversar sobre esa posibilidad y tener los controles pertinentes para que esa locura tampoco vaya a suceder. Nos quedan 3 minutos del foro. Le doy 1 minuto, licenciado Efraín Díaz Arribillega, para que usted nos haga la diferencia entre Trump y Biden para los países de Latinoamérica. ¿Qué ventajas o qué desventajas? Muchas esperanzas se tornan en torno a Biden luego de las grandes locuras de un millonario presidente de Estados Unidos. Mire, yo realmente no tengo en este momento, pues que las cosas van a cambiar totalmente, pero sí al menos se abre la posibilidad de un gobierno diferente, ¿verdad? Un gobierno mucho más amigable y menos conflictivo como como ha sido el gobierno de Trump. En temas tan importantes como el tema migratorio, creo que puede haber alguna apertura, pero tampoco soy tan optimista en eso. Hay que recordar que América Latina ya no es una zona tan prioritaria para la política exterior de Estados Unidos. Hay zonas que tienen una mayor prioridad que es nuestra propia región y no digamos América Central, salvo en los temas migratorios y en los temas que tienen que ver con el narcotráfico. Pero sí siento que Biden va a restablecer toda una serie de relaciones tanto con Europa, con Asia, con China, inclusive con América Latina, de una manera en que la situación pueda cambiar. Pero eso, bueno, sabemos que hay temas internos muy importantes que él tiene que abrir, digamos, por ejemplo, este tema de la pandemia. Uno de los temas que ha estado hablando es de la necesidad de fortalecer la salud a nivel global, el tema de derechos humanos. Esos son temas, el cambio climático, son aspectos que creo que son fundamentales en el nuevo gobierno que se nos avecina en el caso del presidente Biden. Así es que yo tengo optimismo, creo que es un cambio saludable para la democracia, para el mundo, para nosotros también igual. Creo que eso nos da una esperanza importante y creo que esto ha sido algo que ha sido bienvenido en el mundo, ese cambio, digamos, en Estados Unidos. Y voy a terminar diciéndole nada más algo que el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo el 4 de noviembre de 1938. Y dijo, me atrevo a afirmar que si la democracia en Estados Unidos deja de progresar como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche con medios pacíficos, las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá
en nuestro país. Eso es lo que dijo Roosevelt en 1938. Y hemos visto en esta administración de Trump y en las acciones de estas fuerzas de choque unos mensajes que nos hacen recordar de una especie de un neofascismo y un populismo nacionalismo, racismo, algunos elementos que son parte fundamental del fascismo y el nazismo. Y creo que entonces eso, yo creo que al menos, ojalá que pueda cambiarse, pero recuérdese que hay una base social que lo sigue al presidente Trump. Eso no lo podemos desconocer y esos están ahí. Por lo tanto, creo, como decía muy bien Antonio, hay que actuar con prudencia y creo que Biden tiene que hilar fino en su presidencia y tiene la ventaja, y eso ha sido una cuestión afortunada, que tiene el control de ambas cámaras en los Estados Unidos. Así es que para finalizar, yo veo con esperanza el nuevo gobierno de Biden. No soy altamente optimista de que las cosas van a cambiar respecto a nosotros, pero al menos quizás podemos esperar que pueda progresar quizá la reforma migratoria, porque han sido los votos de los migrantes, de los afroamericanos, de los asiáticos, de todas las minorías en Estados Unidos, las que respaldaron plenamente a Biden, las mujeres, y sobre todo quiero resaltar el papel de los jóvenes, que fue muy determinante, por ejemplo, en el triunfo que obtuvo en el estado de Georgia, que fue también una enorme sorpresa que un estado del sur, en este caso, se volcara con Biden, que lo habían hecho únicamente durante el presidente Carter, que era oriundo de Georgia, y durante Bill Clinton, que era de Arkansas, que es en la parte sur de los Estados Unidos. Así es que recomponer el país, recomponer las relaciones, son grandes retos que Biden tiene. Cómo enfrentar adecuadamente la pandemia. Estados Unidos está en un momento muy crítico en este momento, y cómo restaurar y devolver la confianza al país y al mundo entero. Señores analistas, apreciamos inmensamente la comparecencia, toda una cátedra para nuestra teleaudiencia, el papel de los medios de comunicación. Hasta pronto, licenciado Antonio Flores Arriaza. Hasta pronto, mi querido amigo. Es un honor y un placer para mí que me inviten a Maya TV, y también ha sido un honor compartir con mi estimado, apreciado amigo Efraín Díaz Arribillaga, a quien siempre le expreso mi alta consideración. Igualmente, Antonio, un placer haber estado contigo. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, presenta los saludos al pueblo norteamericano, porque van a tener una transición, van a tener un nuevo gobierno. Al igual, el saludo para el pueblo de Honduras, a los pueblos de Latinoamérica, tomar muy en cuenta la elección del 6 de enero, donde no se creía, ahí se dio. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, periodismo de comparecencia, de análisis. Hemos finalizado el año 2020 con ustedes y estamos en nuestro nuevo año para poder continuar sirviéndoles. Hasta pronto. Gracias por su acompañamiento. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.